Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9:21. En la última entrega de esta serie se abordó la respuesta que da Job a Bildad después de sus suposiciones. Aunque su respuesta fue admitir que sus amigos decían la verdad sobre Dios, nunca aceptó que hubiese pecado. Humanamente ese detalle parecería soberbio, pues realmente nadie es perfecto y esto no significa que Job lo sea, sino que era consciente del estado en el que se encontraba su relación con Dios. Hasta este momento se abstiene de cuestionar a su Creador, pues aunque sus preguntas sean abundantes al igual que su sufrimiento, Job sabe que el hombre no tiene manera de demandar respuestas a su Creador. Se sentía abandonado y acusado. Pero si aún no había blasfemado contra Dios, ¿cuándo se acabaría su prueba? ¿Dios seguía siendo bueno con Job? A menudo cuando pensamos que las cosas no podrían ser peores, lo hacemos en un tono que denota nuestra decepción. Pero cuando existe esperanza y fe en el corazón, es de agradecer que las cosas no sean peores. El sufrimiento de los verdaderos hijos de Dios no pone en juego su santidad. Si incluso Jesús se sintió abandonado, nosotros no podemos desfallecer en la tempestad, pero tampoco podemos negar nuestras emociones. Job es el claro ejemplo de un hombre que ama a Dios y sufre al mismo tiempo. Todos los que aman a Dios son esforzados por Él. Ser creyente no significa ser positivo y feliz todo el tiempo. Significa que si Dios no decide o responde como queremos, la confianza en su bondad permanecerá. Job lamenta su condición. Los primeros versículos de este capítulo parecen indicar que todo lo que Job menciona anteriormente sobre su insignificancia e incapacidad de cuestionar a Dios es olvidado. Versículos 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Pareciera que poco a poco va cediendo ante el dolor, pues todo lo que había considerado absurdo de hacer es exactamente el camino que ha optado por seguir, el cuestionar a Dios. Job en todo este tiempo había sido libre de expresar su sentir, tanto que sus amigos lo reprendieron, pero ahora lo hace de una manera diferente. Ya no habla con Elifaz ni con Bildad, sino con Dios. No me condenes. En el idioma original del libro significa algo similar a no me declares culpable. El pedir explicaciones a Dios sobre su aflicción podría parecer un acto de necedad absoluta, pero es también un aspecto clave de la personalidad de Job. Se aferraba al hecho de que hasta ese momento su fidelidad era verdadera. Pero si Job amaba tanto a Dios y conocía su poder, ¿por qué no solo pedía ser sanado? Si analizamos su situación desde el punto de vista considerando lo que es importante para las personas, podríamos afirmar que Job en algún momento superaría todo lo que había perdido, pero el propósito de Satanás era que al perder la salud, se perdiera a él mismo. No le quedaba nada más que aferrarse a un Dios por el que se sentía despreciado. Es interesante que en lugar de pedir su salud, solicitaba una explicación. Esto porque de alguna manera pedir librarse de todo el malestar significaba aceptar un pecado que no cometió. Y él estaba dispuesto a conservar su identidad como inocente antes que su cuerpo y su propia vida. Si Job se hubiese dedicado a pedir sanidad, Satanás habría tenido una razón cuando le acusaba de ser egoísta. Pero al defenderse, no aseguraba únicamente su lealtad, sino la limpieza de su familia. Versículos del 3 al 6. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre?
Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. La segunda pregunta de Job se refiere a: ¿me formaste con tus manos maravillosas solo para batirme así? Génesis 1:31 habla acerca de la perspectiva divina ante todo lo creado, donde ya se incluía el hombre, el cual había sido hecho a su imagen y semejanza. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El punto de Job es: ¿por qué Dios crearía al hombre a su perfecta imagen para afligirlo? ¿Le parece correcto a Dios favorecer a los malvados? Eso lo haría injusto. ¿Dios es bueno en realidad? Es importante entender que las dificultades pueden ser resultado del pecado individual, pero este libro cambia por completo todas las ideas humanas sobre la justicia, el pecado y la aflicción. La concepción que tiene cada uno sobre lo que es bueno y malo para cada quien. Es decir, la enfermedad naturalmente es mala porque afecta la calidad de vida, nos hace sentir cansados o tristes. Para muchos, la muerte puede ser lo más temido del ciclo de la vida, pero la visión de los hijos de Dios es distinta a la del mundo. No porque sean mejores que el resto del mundo, sino porque Dios les ha permitido tener un panorama nuevo de la vida, donde la muerte, en vez de ser un motivo de tristeza y pavor, es de gozo por la inigualable dicha de ver a su Salvador en el paraíso. Lo mismo puede ocurrir al experimentar el dolor y la tristeza de la enfermedad. Sabemos que más allá de un castigo, puede llevarnos por caminos que es necesario transitar para poder ser renovados, probados o transformados. El hecho de que Job no opinara eso de su enfermedad nos hace recordar que hasta los hombres más justos se han visto cegados por el dolor. La comparación hecha en los siguientes versículos es primordial para entender el sentir de Job. Versículos del 7 al 11. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. La conciencia de que el hombre ha sido formado del polvo de la tierra puede ser utilizado como metáfora únicamente o puede reflejar el profundo conocimiento de Job sobre su Señor como creador, comparando a la humanidad con 3 elementos dignos de analizar: el barro, el queso y un objeto tejido cuidadosamente. El barro resalta la fragilidad de la humanidad de una manera similar a Eclesiastes 1, 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Donde el predicador enfatiza lo efímero de la vida. Cada una de las cosas por conocer en este mundo no tiene un significado duradero. Se desvanecen, son olvidadas. Esa es la fragilidad del hombre, de donde nace la necesidad de dejar huella en lugares donde eventualmente desaparecerá su rastro. Esto destaca la importancia de buscar un propósito y un significado eterno en Dios para la vida, en lugar de reducirnos únicamente a intentar que nos recuerden personas que morirán igual que nosotros. Sería una contradicción invitarnos a ser personas que sean recordadas por su bondad y lealtad a Dios. Pero la invitación es más bien a encontrar ese punto medio entre servir a los demás con el amor de Cristo, sin esperar que los halagos sean una recompensa más significativa para el corazón que el hecho de agradar a Dios. Se trata de honrar a nuestro Señor con cada acción, sin caer en la vanidad de ser aparentemente recordados o reconocidos. La metáfora de Job como un queso en las manos de Dios puede ser vista como la solidificación de su vida desde el vientre de su madre.
Esta idea va de la mano con la última comparación hecha en esta porción. El tejido sugiere que Job fue creado con especial cuidado y detalle por Dios. El punto de Job es: me hiciste con cuidado para destruirme sin piedad. En boca de nadie esas palabras tendrían sentido. Lo que él no podía ver era que no estaba siendo castigado. Versículos del 12 al 15. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Job reconoce la providencia y favor que Dios le mostró tiempo atrás. Es como si estuviera recapitulando. Dios cuidaba de él, solo Dios sabía si su pecado merecía tales penas, y después se encontraba en una miseria angustiante de la que no entendía la razón. Solo sabía que Dios no se había olvidado ni de lo bueno que le concedió, ni de lo malo que pudo haber hecho. Agradece haber gozado de vida, misericordia y cuidado, aunque ahora solo tenga vida, una que ya no le es grata. Entonces, ¿es Dios lo único que le da sentido a nuestra vida? Job se sentía abandonado por Dios. Nuevamente nos encontramos en la situación de saber el propósito de la prueba que este hombre transitaba. Pero si nadie lo supiera, parecería que en efecto Dios lo había abandonado. Exactamente eso ocurre cuando nuestras pruebas son tan grandes que nos hacen titubear sobre el destino de nuestra vida y fe. Versículos 16 y 17. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas, renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor, como tropas de relevo. En todos los ángulos posibles, Job se sentía acechado, tanto por sus amigos buscando su falta, el motivo de su angustia, como por Dios afligiéndolo e ideando maneras nuevas de atormentarlo. Lo que no sabía era que quien verdaderamente se encontraba al acecho de su vida era Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la Biblia existen dos figuras a quienes se les llama león. A Satanás como símbolo de ferocidad, destrucción, agresividad, tentación, y a Jesús en Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. A quien se le otorga este nombre desde Génesis 49:9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Donde se le atribuye la misma imagen de león, pero de una forma compasiva, fuerte, heroica, y un rey con autoridad que además vela por su pueblo. Pues el león es un animal que tiene la capacidad de mantener una parte de su cerebro alerta mientras duerme. Sería un error pensar que en ambos contextos la figura de león se atribuye a Satanás o a Jesús. Es importante recordar que cada simbolismo depende del contexto en el que se mencione. Los capítulos de análisis del libro de Génesis explican esta idea de una manera más detallada. Versículos del 18 al 22. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. No son pocos mis días. Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. De nuevo Job en estos versículos, al igual que en capítulos anteriores, lamenta su vida, pero esta vez afirmando que se siente en el Seol.
En la traducción más cercana a estas palabras en su idioma original son oscuridad de medianoche, sombra de muerte, tierra de tinieblas y caos, donde reina la confusión, haciendo aún más evidente que se sentía en el Seol. Y a través de los diferentes libros estudiados en estas series, si algo ha quedado sumamente claro, es que solo hay alguien con potestad de revivir a los literalmente muertos y a los que sienten estarlo. Primera de Corintios 1, 9 y 10. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte.